Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, el lugar donde las novelas turcas se hacen realidad, o al menos, donde analizamos cada detalle como si lo fueran. Espero que estén súper bien con su cafecito turco listo porque hoy tenemos un tema jugosísimo, uno que han estado pidiendo a gritos en los comentarios y que, la verdad, yo también moría por traerles. Hoy vamos a hablar de ella, la reina de las series turcas, la mismísima Hande Erçel. Pero no solo de ella, sino de la pregunta que ronda en nuestras cabezas desde hace meses: ¿qué onda con Kerem Bürsin? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Qué dice Hande al respecto? Pues prepárense porque después de tanto silencio Hande ha hablado. Y tenemos todos los detalles, las indirectas, las miradas, todo. Pero antes de que empecemos con este chismecito intenso, quiero pedirles un favor gigante. Si son tan fans de las novelas turcas como yo, si les gusta estar al tanto de todos los dramas y romances, si quieren saber qué están haciendo sus actores favoritos, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos el chisme fresquito, recién salido del horno. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas hecho realidad. Dos de los actores más guapos y talentosos de Turquía protagonizando una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Senkalkam. La química entre Eda y Serkan trascendió la pantalla y, para nuestra alegría, se convirtió en un romance real. Los vimos viajar juntos, reír, compartir momentos adorables en redes sociales. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que a veces, la ficción se hace realidad. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió el mundo del espectáculo. El shock fue enorme, las teorías conspirativas no se hicieron esperar, y el silencio de ambos actores solo alimentó la incertidumbre. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande se ha enfocado en su carrera, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en embajadora de prestigiosas marcas. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ha explorado nuevas facetas como productor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de su relación pasada sigue presente. Cada interacción, cada comentario, cada rumor es analizado con lupa por los fans, que no pierden la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos honestos, la química que existía entre ellos era innegable. Durante meses, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre su ruptura o sobre el otro. Han sido muy profesionales y han preferido centrarse en sus proyectos. Pero recientemente Hande Erçel ha roto ese silencio. Y aunque no ha dado nombres ni ha hecho declaraciones explícitas, sus palabras han sido interpretadas como una clara referencia a su relación con Kerem Bürsin. Todo comenzó durante una entrevista promocional de su nueva serie, Bambaşka Biri. Un periodista le preguntó sobre su vida amorosa y sobre cómo manejaba la presión mediática en cuanto a sus relaciones. Hande, con una sonrisa enigmática, respondió: «Creo que el amor es una de las cosas más hermosas que existen. Pero también es algo muy personal. Creo que es importante protegerlo, cuidarlo y no dejar que la opinión de los demás lo afecte». Hasta ahí, todo parecía bastante genérico. Pero luego Hande añadió algo que llamó la atención de todos: a veces, las cosas no salen como uno espera. A veces las expectativas son demasiado altas. A veces la presión externa es demasiado fuerte. Pero lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Estas palabras, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una referencia a su relación con Kerem. La presión mediática fue, sin duda, uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Su relación fue constantemente analizada, criticada y expuesta en los medios. Y eso inevitablemente tuvo un impacto en ellos. Pero la cosa no quedó ahí. En otra entrevista, Hande habló sobre la importancia de la madurez emocional y de la capacidad de perdonar. «Creo que todos cometemos errores», dijo. «Lo importante es reconocerlos, aprender de ellos y perdonarnos a nosotros mismos y a los demás». Esta declaración fue vista como una posible señal de arrepentimiento por parte de Hande. ¿Se arrepiente de algo en su relación con Kerem? ¿Hay algo que le gustaría haber hecho diferente? Y finalmente, en un evento público, Hande fue preguntada directamente sobre Kerem Bürsin.
Un periodista le preguntó si mantenía contacto con él y si existía la posibilidad de una reconciliación. Ande, visiblemente incómoda, respondió: Kerem es una persona muy talentosa y le deseo lo mejor en su carrera. Evadió la pregunta sobre la reconciliación, pero su respuesta fue interpretada como un signo de respeto y cariño hacia su expareja. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que Hande Erçel, aunque no ha dado declaraciones explícitas, ha dejado entrever que su relación con Kerem Bürsin fue importante para ella, que aprendió mucho de esa experiencia y que, a pesar de todo, le guarda un cierto cariño y respeto. ¿Significa esto que hay posibilidades de una reconciliación? La verdad, es difícil saberlo. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho por delante. Quizás el tiempo cure todas las heridas y les permita reencontrarse en el futuro. O quizás simplemente sigan caminos separados y recuerden su relación como una bonita historia de amor que llegó a su fin. Lo que sí es cierto es que la llama de la esperanza sigue viva entre los fans. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo, de peticiones de reconciliación y de análisis de cada gesto y cada palabra de Hande y Kerem. Y es que, seamos realistas, la química entre ellos era innegable. Y a veces el amor verdadero supera todos los obstáculos. Solo el tiempo dirá si Hande Erçel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle y esperando el próximo capítulo de esta apasionante historia. Ahora, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Hande Erçel ha roto el silencio sobre su relación con Kerem Bürsin, aunque de forma indirecta. Sus palabras sugieren que la presión mediática fue un factor importante en su ruptura, que se arrepiente de algunas cosas y que, a pesar de todo, le guarda cariño y respeto a Kerem. La posibilidad de una reconciliación sigue siendo incierta, pero la esperanza entre los fans persiste. Y ahora, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito y que hayan disfrutado analizando las palabras de Hande Erçel. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que la presión mediática fue realmente el factor determinante en su ruptura? ¿Qué les pareció la respuesta de Hande sobre Kerem en la entrevista? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos fans de las novelas turcas. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Pero esperen un segundo que aún no hemos terminado de desenmarañar este drama. Como saben, el chisme no se detiene, y mientras más hurgamos, más información encontramos. Y es que, mis queridos chismosos, esta historia tiene muchísimas capas, como una exquisita baklava turca. Así que prepárense para más. Profundicemos un poco más en este asunto de la presión mediática. No es un secreto que la relación de Hande y Kerem fue un festín para los paparazzi y los medios de comunicación. Cada cita, cada viaje, cada gesto era documentado y analizado hasta el cansancio. Se crearon expectativas altísimas sobre su relación, casi irreales. Los fans, ilusionados con la idea de ver a Eda y Serkan felices fuera de la pantalla, ejercieron también su propia presión, con comentarios constantes en redes sociales exigiendo más fotos, más momentos juntos, más todo. Y aquí es donde entra en juego un factor importantísimo, la juventud. Tanto Hande como Kerem eran relativamente jóvenes cuando su relación se hizo pública. Aunque ambos eran actores consagrados y experimentados en el mundo del espectáculo, la fama repentina y masiva que les trajo Senkalkam los catapultó a un nivel completamente nuevo de atención mediática. De repente su vida personal se convirtió en un asunto público, y lidiar con esa situación no es fácil para nadie, y menos a esa edad. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo de las series turcas, las relaciones entre los protagonistas suelen ser una estrategia de marketing muy común. Las productoras y los canales de televisión fomentan este tipo de romances para generar más interés en la serie y atraer a más audiencia. En este caso, es muy probable que tanto Hande como Kerem se vieran presionados a mantener una imagen de pareja perfecta, incluso cuando las cosas no eran tan idílicas detrás de las cámaras. ¿Será que esta presión constante fue la que terminó por desgastar su relación? ¿Será que se sintieron asfixiados por las expectativas y la falta de privacidad? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva.
Pero lo que sí sabemos es que la presión mediática puede ser un factor muy dañino en cualquier relación, y especialmente en una que se desarrolla en el ojo público. Ahora bien, hablemos un poco más sobre las posibles señales de arrepentimiento que mencionamos antes. Cuando Andy habló sobre la importancia de perdonar y de aprender de los errores, muchos fans interpretaron estas palabras como una confesión implícita de que quizás ella cometió errores en su relación con Kerem. ¿A qué tipo de errores podría estar refiriéndose? Bueno, aquí podemos especular un poco. Quizás se arrepiente de no haber sido lo suficientemente paciente, de no haber sabido manejar la presión mediática, de haber dejado que las opiniones de los demás influyeran en su relación. O quizás simplemente se arrepiente de no haber luchado lo suficiente por su amor. También es posible que Ande se arrepienta de haber sido demasiado reservada o distante en algunos momentos. Recordemos que a pesar de ser una figura pública, Ande siempre ha sido una persona muy discreta y celosa de su intimidad. Quizás le costó abrirse completamente a Kerem y mostrarle sus verdaderos sentimientos. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, la comunicación. En cualquier relación, la comunicación es fundamental. Si Ande y Kerem no fueron capaces de comunicarse de manera abierta y honesta, es muy probable que surgieran malentendidos y conflictos que eventualmente terminaron por desgastar su relación. Ahora analicemos la respuesta de Ande cuando le preguntaron directamente sobre Kerem en el evento público. Kerem es una persona muy talentosa y le deseo lo mejor en su carrera, dijo. Aunque fue una respuesta evasiva, también fue una respuesta respetuosa y amable. Demuestra que a pesar de todo lo que pasó, Ande sigue valorando a Kerem como persona y como profesional. Si Ande realmente sintiera rencor o resentimiento hacia Kerem, probablemente habría respondido de manera diferente. Podría haber evitado la pregunta por completo, o podría haber dado una respuesta cortante y fría. Pero el hecho de que haya elegido responder de manera amable y respetuosa sugiere que aún existe un cierto cariño entre ellos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto en términos de una posible reconciliación? Pues como dijimos antes, es difícil saberlo. Pero el hecho de que Ande haya roto el silencio y haya hablado de su relación con Kerem, aunque de forma indirecta, podría ser una señal de que está abierta a la posibilidad de un reencuentro. Quizás Ande necesita cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Quizás necesita hablar con Kerem, aclarar las cosas y perdonarse mutuamente. O quizás simplemente necesita saber que ambos están bien y que se desean lo mejor el uno al otro. Pero mis queridos chismosos, no nos olvidemos de Kerem. ¿Qué piensa él de todo esto? ¿Cómo se siente al escuchar las palabras de Ande? Pues hasta el momento Kerem ha mantenido un silencio absoluto. No ha hecho ninguna declaración pública sobre Ande ni sobre su relación pasada. ¿Significa esto que Kerem no está interesado en una reconciliación? No necesariamente. Puede que Kerem simplemente esté respetando la privacidad de Ande y no quiera alimentar más el chisme. O puede que esté esperando el momento adecuado para hablar. También es posible que Kerem esté lidiando con sus propios sentimientos y necesite tiempo para procesar todo lo que pasó. Recordemos que al igual que Ande, Kerem también sufrió la presión mediática y las altas expectativas de los fans. Y por último, pero no menos importante, no nos olvidemos de las nuevas relaciones de Ande y Kerem. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su ruptura. Ande ha estado saliendo con el empresario Hakan Sabank, mientras que Kerem ha sido visto en compañía de varias mujeres. ¿Significa esto que la puerta a una reconciliación está completamente cerrada? No necesariamente. Como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química entre Ande y Kerem era tan fuerte que es difícil creer que haya desaparecido por completo. En definitiva, mis queridos chismosos, la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin es un culebrón turco en la vida real, lleno de drama, romance, intriga y mucha incertidumbre. Solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz o si terminará como una bonita pero fugaz historia de amor. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, y esperando el próximo capítulo de esta apasionante telenovela. No se pierdan el próximo vídeo porque les prometo que tendremos aún más chisme jugosísimo. Ahora, quiero saber sus teorías. ¿Qué creen que está pasando por la cabeza de Kerem? ¿Creen que Ande está realmente arrepentida? ¿Qué consejo le darían a Ande y Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo lo que piensan.
Y recuerden, mis queridos chismosos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos fans de las novelas turcas. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Besitos turcos para todos.